¿Verdad? Sí, ya. Sí. Sí. Bueno, ay, buenos días. Pues mi equipo se conforma por David, los dos David y yo, Mildred, y les vamos a exponer bradiarritmias. Y bueno, al principio les quise poner un poco de pues como para recordar todo esto del potencial de acción del músculo cardíaco, y pues ya esto, pues lo vamos a ver más adelante para que, bueno, aquí les voy a dar como la intro y ya más adelante van a ver por qué, ¿no? Pero bueno, aquí les puse los datos importantes, que el potencial de acción, pues, de una fibra muscular ventricular, pues va a ser en promedio aprox de 105 milivoltios, y esto va a significar, pues, que pues va a ir como de un potencial muy negativo, que es aprox de menos 85, como lo pueden ver en la imagen, y puede llegar hasta un valor positivo de más 20 milivoltios, y esto, pues, en total, pues, darían los 105, ¿no? Y bueno, este potencial de acción se da por latido, y bueno, otro punto importante es que la membrana va a permanecer despolarizada aproximadamente 0.2 segundos, y esto es lo que nos da pues como tal la meseta, y justo pues esta meseta va a hacer que la contracción pues de los ventrículos pueda durar pues más tiempo que la del músculo esquelético. Es una de las cosas que lo diferencia pues del músculo esquelético. Y bueno, este potencial de acción pues va a estar producido pues por la apertura de varios canales. Cuando tenemos dos tipos de canales, el primero pues va a ser los canales rápidos de sodio, que bueno, estos están como en mayor proporción en el músculo esquelético, y el segundo pues va a ser los canales lentos de calcio. Estos lentos pues también se denominan de tipo I. Y se van a abrir, estos canales lentos se abren, pues, como su nombre lo dice, pues con mayor lentitud, y van a permanecer, pues, abiertos durante un poco más de tiempo, y esto, pues, es lo que va a producir, pues, generalmente, pues, la meseta, como ya les había comentado. Y, bueno, inmediatamente después de que inicia el potencial de acción, pues vamos a tener que la permeabilidad de la membrana del músculo cardíaco a estos iones de potasio pues va a disminuir en aproximadamente 5 veces, y igual es un efecto pues que no va a aparecer en el músculo esquelético, y bueno, esta disminución a esta permeabilidad de los iones potasio pues se va a deber al exceso de flujo de la entrada de calcio a través pues precisamente de los canales de calcio, y la disminución de la permeabilidad a este potasio pues va a reducir el flujo de salida de estos iones potasio, de esto pues como les había mencionado, durante la meseta de este potencial de acción, y por lo tanto pues va a impedir pues el regreso o el regreso rápido del voltaje al potencial de acción a su nivel como de reposo. Y bueno, aquí les puse un resumen de las fases del potencial de acción de este músculo cardíaco, y pues vamos a tener distintas fases. La fase 0, que es la de despolarización. Aquí pues podemos observar en la imagen cómo los canales pues de sodio se van a abrir. Estos son los canales rápidos de sodio. Y bueno, esto comienza pues precisamente cuando existe una estimulación de la célula cardíaca. Vamos a notar pues que se va a despolarizar, y este potencial pues se va a hacer más positivo. O sea, como que, bueno, ahí lo pueden ver en la imagen, pues va como hacia el lado positivo. Y estos canales de sodio, pues como les mencioné, se van a abrir y van a permitir que el sodio pues circule rápidamente al interior de la célula y permita pues esta despolarización. En la fase 1, esta se va a llamar de repolarización inicial, y aquí vemos cómo pues estos canales de sodio rápidos pues se van a cerrar, ¿no? Y la célula, pues como el nombre lo dice, pues se va a empezar a repolarizar, y estos iones potasio pues van a salir de, de la célula a través pues de los canales de potasio. Y bueno, ya para la fase 2, esta se llama de meseta. Y bueno, aquí este potencial de acción, pues como lo podemos ver igual en la imagen, pues va a alcanzar como una fase de meseta
y esto va a tener, bueno, va a ser consecuencia como de dos actos. Primero, pues que hay una mayor permeabilidad de los iones de calcio y va a haber una disminución pues de la permeabilidad de los iones potasio y bueno, al final, en resumen, pues los canales de calcio se van a abrir y los canales de potasio rápido se van a cerrar y eso es lo que produce pues como tal esta fase de meseta. Para la fase 3, pues es la de repolarización rápida y aquí ocurre lo contrario, ¿no? Los canales de calcio se van a cerrar y los canales de potasio se van a abrir. Entonces esto va a permitir pues que los iones de potasio puedan salir rápidamente de la célula y esto, justo este pues, acto va a permitir que se ponga fin a esta fase de meseta y que pues este potencial pues regrese a su nivel de reposo. Y finalmente ya en la fase 4 ya es cuando, bueno, esto se llama de potencial de membrana de reposo y bueno, como su nombre lo dice, pues es cuando este potencial pues llega otra vez a los niveles de reposo y mencionaba que aprox es de entre 85 y 90 milivoltios. Y bueno, ya aquí les puse otros datos importantes acerca del periodo refractario. Y bueno, como tal, pues este periodo va a ser pues, un intervalo de tiempo en el cual pues este impulso cardíaco no se puede volver a excitar. O sea, una vez que ya está excitado el músculo cardíaco, pues el periodo refractario hace referencia a que no puede volver a excitarse, ¿no? Entonces, este periodo refractario mencionaba que los valores normales del periodo refractario en el ventrículo era entre 0.25 a 0.30 segundos y bueno, igual comentaba que había un periodo refractario relativo, que es el que encontramos más abajito, y dura aproximadamente 0.05 segundos. Y, bueno, igual comentaba el artículo que leí que justo en este periodo refractario relativo, pues era más difícil poder excitar al músculo, porque pues aquí necesitaría pues una señal excitadora muy intensa para, pues, para poder excitar el músculo, ¿no? Y un ejemplo de este es donde se encuentra pues una contracción prematura de estos, que puede ser una extrasístole temprana, como lo vemos en la imagen. Y bueno, igual aquí esto lo puse como para que lo recordaran. Este es el acoplamiento de excitación-contracción. Y bueno, aquí puse estas imágenes porque quería que observaran principalmente a los túbulos transversos T, que aquí, bueno, el potencial de acción que les he venido mencionando, pues se va a propagar al interior de la célula, ¿no? De la fibra muscular cardíaca, ¿no? Y lo va a hacer a través precisamente de estos que les comento, que es los túbulos transversos, que son los T. Y bueno, los potenciales de acción de los túbulos T también van a actuar sobre las membranas pues, de los túbulos sarcoplásmicos longitudinales y esto pues va a producir la liberación de los iones calcio, como lo ven en la imagen de la derecha. Y esto, o sea, la producción de la liberación de estos iones calcio, pues justamente va a favorecer pues el deslizamiento de los filamentos de la actina y la mosina del músculo. Y esto, justo esto, pues es lo que va a dar lugar a la contracción muscular. Y bueno, eso era para que lo recordaran. Y aquí, em, bueno, el calcio que va a entrar a la célula, pues va a activar los canales de liberación de calcio y esto pues va a ocurrir en la membrana de este retículo y va a activar, pues como les había mencionado, la liberación de este calcio. Y finalmente, bueno, estos iones calcio, pues como ya les había mencionado, van a interaccionar pues bueno, aquí específicamente con la troponina para iniciar pues la formación y la contracción pues del músculo. Y bueno, una parte importante es las aperturas de los túbulos T, como podemos verlo en la imagen, bueno aquí. Y notamos cómo pues el hecho de que estos túbulos T estén como abiertos nos va a, bueno, significa como tal que va a atravesar directamente desde la membrana de la célula muscular hasta los espacios extracelulares. Bueno, va a atravesar desde la membrana
hasta los espacios extracelulares, ¿no? Entonces esto va a permitir que pues todo el líquido que está extracelularmente pueda ingresar en el intersticio del músculo cardíaco y finalmente pues se pueda introducir por estos túbulos T. Entonces, pues vamos a poder observar cómo la cantidad de estos iones calcio en el sistema de los túbulos T pues va a depender pues en gran medida de esta concentración de los iones de calcio del líquido extracelular, ¿no? Es una parte importante. Igual, bueno, encontré estos datos que vemos en la izquierda, que es acerca de la duración de la contracción, y nos mencionaba que en el músculo auricular va a ser de 0.2 segundos y en el ventricular de 0.3. Y bueno, ya comenzando como tal en el tema de las paradiarritmias, yo les voy a dar las generalidades y vamos a ver una por una. Y bueno, una baradiarritmia se va a considerar a todo ritmo cardíaco menor a 60 latidos por minuto y bueno, si el paciente no tiene pulso, se tiene que considerar un paro cardíaco y pues se tiene que realizar ya lo que hemos visto de reanimación. Pero bueno, en general la presentación de todas las bradiarritmias pues va a ser, puede llevar desde un paciente asintomático y también pueden existir algunas repercusiones hemodinámicas que van a variar de acuerdo a la capacidad de la persona para mantener pues este gasto cardíaco. Y cuando el paciente pues no puede generar no puede mantener este gasto cardíaco, pues se van a producir algunas manifestaciones clínicas como debilidad, fatiga, astenia, cansancio, presíncope, síncope, insuficiencia cardíaca y aumento de la disnea. Y bueno, algunas alteraciones que les puse aquí hemodinámicas, bueno, aquí se las agrupaban como en distintos mecanismos. El primer mecanismo era la disminución de la frecuencia cardíaca. Y bueno, aquí nos comentaban que a pesar de que pues hubiera una disminución en la frecuencia cardíaca, que el corazón podía compensar este gasto cardíaco aumentando el volumen sistólico. Y bueno, en el caso de que pues no fuera capaz el corazón de mantener este gasto cardíaco, pues como les mencionaba, van a presentar pues algunas manifestaciones clínicas. Y bueno, eh, el segundo mecanismo va a ser la pérdida del ritmo y llenado ventricular con afectación de la precarga y aquí la falta de coordinación en el llenado y en el vaciado de la aurícula, que justo pues esto es la precarga, va a hacer que el llenado ventricular se vea disminuido. Y bueno, el otro mecanismo va a ser la pérdida del ritmo ventricular y de la capacidad del bombeo ventricular con afectación de la contractilidad. Y bueno, aquí como lo dice el nombre, pues se va a producir una alteración entre pues la sincronización y la contracción de estos tejidos ventriculares y pues va a afectar como tal el bombeo. Y el último mecanismo va a ser la hipoxia del sistema de generación y o conducción del estímulo. Y aquí, bueno, mencionaba que puede tener como dos principales etiologías. La primera pues va a ser la isquemia y la segunda pues va a ser que precisamente pues esta bradicardia eh, eh, haga que se disminuya el gasto cardíaco y que aporte menos perfusión de la arteria coronaria. Y bueno, en general, pues ambas van a producir isquemia o hipoxia. Y bueno, para las bradiarritmias las vamos a clasificar, bueno, aquí les puse una clasificación. Tenemos como dos grupos principales, la disfunción del nodo sinusal y el bloqueo auriculoventricular. Hablando del nodo sinusal, pues vamos a tener alteraciones en la formación del impulso, que aquí, bueno, vamos a tener la bradicardia sinusal o el paro sinusal, y vamos a tener alteraciones en la conducción, que va a ser el bloqueo sinoauricular. Y bueno, en el segundo grupo, pues vamos a tener el bloqueo auriculoventricular y como tal, pues este va a ser una alteración en la conducción y pues va a ser el mismo, ¿no? Bloqueo auriculoventricular. Vamos a ver uno por uno. Y pues bueno, empezando con el primer punto, que sería la bradicardia sinusal. ¿Le puedo pasar al siguiente, por favor? Como su nombre lo indica, ¿sí me escuchan? Ah, sí. Sí, Échale la siguiente, ¿no, sí. por favor?
Te escuchamos. Oye, espera. Bueno, como su nombre lo indica, pues es una bradicardia del nodo sinusal, ¿no? O sea, el nodo sinusal empieza a latir con menor frecuencia y, como les explicó Miller en la definición de bradicardia, son latidos por minuto menor a 60. Entonces, lo que haría en este caso en la bradicardia sinusal es que el nodo sinusal lata haga menores contracciones en menor tiempo y eso genere la bradicardia. Pero aquí la característica de las bradicardias sinusales es que en el electro, los intervalos de P a P, o sea, de onda P a otra onda P, y los intervalos de una onda P al complejo R y de RR son normales en comparación con las otras que vamos a ver, que ya hay variaciones en la, en el intervalo de estos. Y bueno, entonces, pues, como su nombre lo indica, bradicardia, pues es pulsaciones a menor a 60 latidos por minuto, ¿no? ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Como les comentaban, los signos y síntomas de las bradiarritmias en general van a ser los mismos y serían dolor torácico y se caracteriza más por la disnea, la fatiga y el mareo, además de haber un compromiso de la conciencia y síncope. Y los signos serían hipotensión, por lo mismo porque hay menores latidos por minuto, y esto generaría la hipotensión, una hipotensión ortostática, una congestión pulmonar por el retraso de la circulación y una insuficiencia cardíaca congestiva. Y listo, le puedes pasar a la siguiente, por favor. El siguiente es el parasinusal. Le puedes usar. El parasinusal es el retraso en un latido sinusal y con el consiguiente retraso de la onda P del complejo QRS. Y esto se debe a una consecuencia de un fallo temporal en la formación del estímulo por parte del nodo sinusal. Entonces, el nodo sinusal, a comparación de la bradiarritmia, aquí ya este, no genera el estímulo eléctrico para poder contraer las aurículas, y en el electro se ve un, un, este, un espacio, un intervalo sin un estímulo eléctrico. ¿Le puedes pasar al siguiente, por favor? Entonces, como se observa en la imagen, tenemos dos trazados eléctricos normales, o sea, con la onda P, la despolarización de los ventrículos y la onda T, ¿no? Y el siguiente igual, y ya después viene un espacio sin estímulo eléctrico, que ya es lo que sería el parasinusal, porque no conduce, o sea, no conduce el estímulo a las aurículas ni a los ventrículos. Entonces no se observa ninguno de las características de un electro. Y este parasinusal tiene cuatro maneras de resolverse. El primero es que de manera espontánea vuelva a funcionar el nodo sinusal y nos genera otra vez la contracción, ¿no? De los propios aurículas y de los ventrículos. El siguiente sería un escape nodal, que es el número 2, que aquí ya no, ¿cómo se llama? Ya no, el nodo sinusal no funcionó y el que tomó el mando es el nodo auriculoventricular, y por eso en el electro que está en la figura número 2 se observa solamente el, el complejo QRS, porque ya no, bueno, se puede observar solamente el complejo QRS, o también podemos observar una onda P pegada al complejo QRS, porque el estímulo eléctrico viaja primero hacia los ventrículos, pasa por las fibras de Purkinje y otra vez llega hacia las aurículas. Y esto nos generaría, en caso de que se observe, una onda P negativa, pero después del complejo QRS, como se ve ahí. Y después un escape ventricular que no les comenté, pero los escapes, en general los escapes son, son maneras de compensar la falta de estímulo de alguno de los nodos anteriores, ¿no? Y en orden sería, de manera normal funciona el nodo sinusal, pero si no funciona el nodo sinusal, vendría el estímulo por parte de las propias aurículas,
Y si no funciona, si no hay un escape auricular, de ahí vendría o interviene el nodo auriculoventricular, y si no funciona ninguno de estos tres, interviene la contracción de los ventrículos. Entonces, el escape ventricular, que es el de la tercera imagen, ya se observa con un complejo QRS más ancho de lo normal y con un ritmo de entre 20 y 40 latidos por minuto. Y bueno, como tenemos aquí en los puntos importantes, que sería el resumen que les di, en el cual las ondas P son normales y de origen sinusal hasta la pausa al par sinusal, y ya de ahí vienen las cuatro maneras de resolverse, ¿no? Y cada onda P visible va seguida del complejo QRS, y los intervalos de P a P, de R a R y de P a R son constantes y normales hasta la pausa o el paro sinusal. Y la frecuencia cardíaca en un paro sinusal va entre 60 y 100, aunque generalmente es menor porque se encuentra asociada a una bradicardia o a una arritmia sinusal. Y ya le puedes pasar a la siguiente, por favor. Anda, y esta imagen, pues se les puse, o sea, es casi lo mismo, pero aquí les pone también el ritmo de escape auricular, en comparación de la otra que no se les ponía, ¿no? Y ya las otras dos pues, sería el número 2 y el número 3 de la imagen anterior. Pero en esta, el ritmo de escape auricular, la característica es de que la onda P está negativa, porque aquí ya no se está dando el estímulo por parte del nodo sinusal, que de manera normal pues sería hacia arriba, ¿no? Sino que va, digamos, de manera retrógrada, entre comillas, y eso lo detecta el electro como si fuese un estímulo negativo, y por eso en el electro se ve una onda P hacia abajo, y ya de ahí el complejo QRS y el segmento ST ya están normales, pero aquí la característica es de que la onda P está hacia abajo, y pues ya las otras dos son las mismas. Bueno, ya pasando al bloqueo sin auricular, ay, aquí. Bueno, aquí les puse algunos datos importantes, que primero es que los potenciales, bueno, el potencial de acción del nodo sin auricular se va a caracterizar pues por un potencial de membrana entre menos 60 y menos 60 milivoltios, y esto, bueno, bueno, igual va a tener un ascenso lento en la fase 0 y una despolarización diastólica en la fase 4. Y entonces, en la fase 4 rápida. Entonces, bueno, para que recordaran pues las fases, les puse aquí otra vez la imagen, pero bueno, le vamos a pasar a la siguiente. Aquí, pues, nos comparan el potencial de acción de los nodos sinauriculares y auriculoventriculares. Esto, bueno, lo comparan con las células del miocardio auricular y ventricular, ¿no? Entonces vamos a ver igual cómo los potenciales pues, de las células nodales tienen potenciales más despolarizados, o sea, tienen ascensos en la fase 0, como les había mencionado aquí, tienen ascensos en la fase 0 más lentos y una despolarización diastólica en la fase 4 más lenta. Y bueno, bueno, otra cosa, bueno, aquí les había puesto esto también, porque quería que se acordaran de los iones que estaban implicados. Entonces, aquí en el ascenso lento, pues de la fase 0, se va a deber, pues como aquí lo vemos, a la ausencia de, la, de estos iones, de la corriente rápida de los iones de sodio, ¿no? Aquí está aumentando, pues porque sí existen estos iones de sodio, ¿no? Y aquí en su ausencia, pues por eso existe una fase, un ascenso lento. Y también, bueno, ya hablando de la fase 4, aquí vemos que pues implica los iones de calcio, y entonces en la fase 4 pues aquí va a estar mediado pues precisamente por estos iones y va a ser como más tardío. Y bueno, en su etiología, bueno, esto es en general de todas las que les acabamos de mencionar, todas pues se puede clasificar su etiología en intrínseca y extrínseca. Y bueno, esto es importante porque si hablamos de una etiología extrínseca, pues puede ser reversible. Y bueno, esto por lo general se tiene que revisar y definir justo antes de dar el tratamiento, pues para ver si podemos revertirla, pues
precisamente eliminando pues estos factores, ¿no? Y las causas más comunes de disfunción extrínseca van a ser pues los fármacos, en algunas influencias del sistema nervioso autónomo que van a suprimir o van a comprometer igual pues el automatismo y la conducción. Y también algunas otras causas puede ser el hipotiroidismo, apnea del sueño, hipotermia, hipoxia y aumento de la presión intracraneal. Y las disfunciones intrínsecas, pues van a ser degenerativas y se van a caracterizar por el reemplazo fibroso del nódulo sinoauricular. Y un ejemplo de estas pues, puede ser la arteriopatía coronaria, la pericarditis, miocarditis, una cardiopatía reumática también. Y bueno, ya hablando, bueno, aquí les puse esta tablita para que tuvieran todos, pues todas estas causas de disfunción. Pero ya hablando exactamente del bloqueo sinoauricular, pues vamos a dividirlo en grados. Hay 4, bueno, son 3 grados y el tipo 2 se va a dividir como en 2 tipos. Pero, bueno, mencionaba que el primer grado no era como tan relevante precisamente porque no producía como, pues no se detectaba mucho, ¿no? Y tampoco en el electrocardiograma. Y el grado 3 tampoco le ponía como tanta importancia porque se parece mucho al paro sinusal que ya nos había comentado mi compañero David. Pero bueno, sí les voy a mencionar los 4, pero hay que poner como mucha atención en el grado 2. Pero bueno, el bloqueo sinoauricular de primer grado, pues se va a producir un retraso en la conducción eléctrica del nódulo sinusal hasta las aurículas. Y bueno, como les había mencionado, pues no se detectaba en el electro, puede estar normal. Y lo único que podría presentar, pues puede ser una onda P ligeramente retrasada. Y bueno, en el grado 2, este es el de tipo 1, aquí se va a producir un acortamiento progresivo del intervalo PP y RR hasta que el impulso no llega a la aurícula. Y también, bueno, va a haber una falta de onda P y del complejo QRS, también de la onda T, y se va a producir una pausa en el registro con duración menor que el doble del intervalo PP previo. Lo vamos a ver más adelante en una imagen, pero bueno, quería comentarles pues todo lo que se puede observar en el electrocardiograma, que son los puntos que puse abajo. Pueden existir, bueno, de hecho todo puede existir normal hasta el momento del bloqueo, entonces va a haber ondas P sinusales normales hasta el bloqueo. Una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto, esto igual hasta el bloqueo. Y bueno, mencionaba que puede ser esta frecuencia cardíaca más lenta mientras más se va acercando al bloqueo. Y también cada onda P va a ir seguida de un complejo QRS con PR normales igual hasta el bloqueo. Y los intervalos PP y RR van a estar irregulares. Se van a acortar progresivamente hasta que se produce la pausa, es decir, pues va a ir desde más grande, más chiquito y así hasta el momento del bloqueo. Y bueno, igual va a ser importante mencionar que justo el intervalo PP anterior al bloqueo, pues va a ser más corto y el que le sigue, pues va a ser un poco más largo. Y también, pues la pausa o el bloqueo va a ser menor que el doble de cualquiera de los intervalos PP anteriores. Lo vamos a ver más adelante en el imagen. Pero bueno, ya para el bloqueo igual de segundo grado, pero este es tipo 2, aquí se va a producir la ausencia repentina de una onda P, es lo mismo, ausencia de onda P y de complejo QRS y también de la onda T. Esto entre ondas P normales. Aquí van a estar todas las ondas P normales. Y lo que podemos observar en el electro, pues van a ser igual, casi todo normal, pero hasta el momento del bloqueo. Ondas P sinusales normales hasta el bloqueo. Cada onda P va a ir seguida de un complejo QRS con PRs normales hasta el bloqueo. Y también puede haber una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto hasta el momento del bloqueo. Y también intervalos PP, PR y RR normales. Esto pues obviamente sin contar el bloqueo, ¿no? Porque pues ahí van a estar normales. Y también la pausa va a ser
el doble o el triple del intervalo PP previo. Y igual lo vamos a ver en la imagen, pero bueno, y ya por último, el bloqueo de tercer grado completo, pues es parecido o igual al paro sinusal, y solo que va a estar seguido del latido de escape que les mencionaba mi compañero David. Y bueno, el impulso eléctrico, aquí, bueno, se va a dar cuando el impulso eléctrico sinusal no va a llegar al tejido auricular, y esto va a producir pues un registro como tal pues de paro sinusal, que va a estar seguido de un latido de escape. Entonces, si este latido de escape pues no existiera o no se produce, pues puede terminar en asistolia el paciente. Y bueno, aquí les puse este primero. Este es un bloqueo de tipo 2, pero, bueno, es un bloqueo 2, pero de tipo 1. O sea, ven que les dije que del grado 2 había como dos tipos, el 1 y el 2. Este es el 1. Entonces, este es como bueno, mencionaban que era el más frecuente. Y bueno, como podemos ver en la imagen, pues hay ausencia de la onda P, del QRS y también de la onda T. Pero, pues pueden ver que pues si todas las ondas P, pues hay un acortamiento progresivo. Entonces aquí va a estar más largo, más corto, hasta que se produce el bloqueo. Y ya después, bueno, como les había mencionado, aquí está el bloqueo, ¿no? Y entonces el intervalo PP anterior, pues va a estar más corto que el intervalo PP posterior. Esto es lo que lo diferencia, pues, del siguiente. Y bueno, este es el otro que les había mencionado, que este es un bloqueo sinusal de segundo grado, pero de tipo 2. Y aquí también pues vamos a tener la ausencia de la onda P, del QRS y también de la onda T, o sea, de todo. Pero aquí todos los PP pues van a estar normales. O sea, ven la distancia, no está como en este anterior que va como de más grande a más pequeño. Aquí todos como que llevan el mismo, pues tienen como el mismo tamaño. Y esto llevan como lo mismo hasta el momento del bloqueo. Y, bueno, les había mencionado que el tamaño de este pues era menor a 2 pp antes, y el de este es mayor, bueno, puede ser equivalente a 2 o más pp previos. Y pues ya. Y bueno, entre las manifestaciones clínicas, igual ya se las había mencionado, pero las quise poner aquí también, que puede ser desde asintomático hasta manifestarse con alguna anomalía en el electrocardiograma, como todas las que les mencionamos anterior. Puede haber bradicardia sinusal, parasinusal, bloqueo, y los síntomas que se relacionan con la disfunción pues, de este nódulo van a ser frecuencias cardíacas lentas, igual puede acompañarse de palpitaciones, angina de pecho, síncope, presíncope, fatiga y debilidad. Y también mencionaba que una gran parte de los pacientes con la disfunción de este nódulo pues podrían desarrollar fibrilación o flúter auricular. Y pues bueno, ahora del punto número 2, que abarca los trastornos del nodo auriculoventricular. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, para empezar, ¿qué son los bloqueos auriculoventriculares? Estos son trastornos en el que los impulsos auriculares son conducidos con retraso o no son conducidos en absoluto a los ventrículos en un momento en el que la vía de conducción auriculoventricular no está en un periodo refractario fisiológico. O sea, no hay conducción, no hay un retraso en la conducción por parte de las aurículas hacia el nódulo auriculoventricular. Y estos bloqueos se pueden dividir en 3 grados: de primer grado, segundo grado y tercer grado. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? La etiología, como en el bloqueo sinusal, en esta van a ser las mismas. Vamos a tener causas extrínsecas y causas intrínsecas, en el cual las extrínsecas se pueden deber a agentes farmacológicos como beta bloqueadores o antagonistas del calcio. También se pueden ocurrir por alteraciones electrolíticas, el hipotiroidismo, apnea del sueño, hipoxia, hipotermia y entre otros. Y las causas intrínsecas serían fibrosis degenerativa idiopática, isquemia, enfermedades infecciosas como la enfermedad de Chagas, endocarditis o difteria,
enfermedad inflamatoria como la miocarditis o trastornos infiltrativos, enfermedades de colágeno, trastornos osteomusculares y demás. Entonces, bueno, como les comentaba, el bloqueo auricular se puede deber por estas causas y el 50% de todos los bloqueos auriculoventriculares suceden por la enfermedad de Lenegre o enfermedad de Leber. Y bueno, si lo queremos ver desde un punto de vista anatomopatológico, pueden existir 4 tipos de bloqueos auriculoventriculares congénitos, en el cual el primero sería por una falta de conexión entre las aurículas y el sistema de conducción periférico. El segundo podría ser por una interrupción del haz auriculoventricular, por una enfermedad de la rama del haz y una formación anormal o interrupción del haz auriculoventricular. Esos serían los 4 tipos de bloqueos de manera anatomopatológica. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, este es otro cuadrito en el cual nos abarca etiología, pero un poco más completa, en el cual les pone las características congénitas, que eran bloqueos auriculoventriculares congénitos, infecciosas como la enfermedad de Lyme o la enfermedad de Chagas, que eran los que más, las más comunes que me mencionaban los artículos, inflamatorias o infiltrativas como la miocarditis o la amiloidosis, esta acumulación de los complejos amiloides, las isquemias y las enfermedades degenerativas. Y le puedes pasar a la siguiente, por favor. Bueno, entre las manifestaciones clínicas para el bloqueo auriculoventricular van a depender sobre todo del grado de bradicardia que exista, de la edad del enfermo. No es lo mismo que ocurra esto en un paciente anciano, en un viejo, que en un joven, ¿no? Y una presencia de enfermedad cardíaca o del grado de actividad física que tenga el paciente. Y estas se van a dividir, las bradicardias se van a dividir en persistentes o intermitentes. Las persistentes se van a manifestar con fatiga, cansancio, irritación, dificultad para concentrarse, apatía, alteraciones de las funciones cognitivas, alteraciones de la memoria, vértigo, alteraciones del equilibrio, disnea, insuficiencia cardíaca, disminución de la capacidad del esfuerzo. O sea, todos estos tienen que ver con la disminución de la circulación de la sangre a todo el cuerpo, ¿no? Y en una bradicardia intermitente, ya son síntomas, como podemos ver, son signos más graves, como síncope, presíncope, alteraciones del equilibrio, vértigo, la visión borrosa, disnea súbita, dolor torácico que no se relaciona con el esfuerzo y palpitaciones. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Entonces, como les mencionaba, el bloqueo auriculoventricular se va a dividir en 3, que es de primer grado, segundo grado y tercer grado. El de primer grado se define como una prolongación anormal del intervalo PR, y esta prolongación tiene que ser más o mayor a 0.2 segundos. Si recordamos, de manera normal de PAR son 0.12 segundos y un cuadrito pequeño equivale a 0.04 segundos. Entonces, aquí cada onda P va seguida de un complejo QRS, pero con un intervalo PR prolongado de forma constante, o sea, mayor a 0.2 segundos. Y la prolongación del intervalo de PAR puede ser consecuencia de un retraso en la conducción en el interior de la aurícula o un retraso en la conducción del nódulo auriculoventricular o del sistema de Purkinje. Entonces aquí en el electro de aquí abajo, ¿habría manera de señalar? Bueno, si puedes tú con el mouse. Bueno, mira, para más fácil, vete donde dice P. Anda ahí mero, esa sería la onda P. Y todo esto que va desde la onda P hasta el complejo QRS sería el alargamiento del intervalo de P a R, que es, como se ve, más de 0.2 segundos. Igual lo mismo con todas las anteriores. Si localizamos el mismo patrón, podremos ver la onda P con el alargamiento del intervalo de PAR en todas estas. Y entonces esta sería
la característica principal de un bloqueo auricular de primer grado. Y bueno, generalmente estos pacientes son asintomáticos, como los puse aquí. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? De ahí el segundo grado. David, ¿Sí? espérame tantito. ¿Quedó claro cuál es el bloqueo AB de primer grado, doctores? Se los explicó bastante bien, pero todos los bloqueos son importantes, pero los que son más comunes son los bloqueos AB de primer, segundo y tercer grado. Los de segundo grado se van a dividir, como ahorita lo va a mencionar David, pero es importante que por lo menos ustedes aprendan a identificar estos bloqueos, ¿sale? Como bien se los dijo David, es un alargamiento, una prolongación del intervalo PR. ¿De dónde a dónde se mide el intervalo PR, doctores? Empezando por ahí, ¿no? Porque a lo mejor me dicen, ay, sí, no mide 25, pero lo están midiendo mal. Entonces, ¿de dónde a dónde se tiene que medir el intervalo PR? ¿De dónde a dónde dice que va? Jorge, ¿de dónde a dónde va el intervalo PR? ¿No está el buen Jorge? Sí, aquí ando, doctora. ¿De dónde a dónde va el intervalo PR? ¿De dónde a dónde se mide? Digo, porque David se los explicó súper bien, pero me interesa que quede claro esto. Sobre todo porque ustedes ya van a empezar a ver electros, ya los van a medir y ya van a saber qué es lo que tiene. Entonces, ¿de dónde a dónde se mide el intervalo PR? ¿Alguien? Pues del es desde el inicio inicio de la onda P hacia el Del- inicio del complejo QR. Ándale, Edith. Va del inicio de la onda P. Ay, espérenme que me salí de la sesión y no veo. Ya. Ahí donde inicia la P, donde tiene el mouse exactamente al inicio del complejo QRS. Lo normal es que mida 0.2 segundos o 200 milisegundos, ¿sale? Entonces, el bloqueo B de primer grado es todo aquel intervalo PR que mide más de 0.20 segundos. ¿Cuánto mide ahí? ¿Cuántos cuadritos chiquitos tiene? Creo que conté 7. 7, ¿no? Sí, 7. Y Mide entonces, más de, bueno, mide .28, ¿no? 0.28. ¿Sí? Porque cada cuadrito, como bien les dijo, mide 0.04 segundos. Entonces, 7 por 4 son 28, son 280 milisegundos lo que mide ese intervalo PR. Entonces, están ante un bloqueo de primer grado. Es lo único que tienen que saber del bloqueo de primer grado, que el intervalo PR se alarga. Ese no crea mayor problema y no es tan complejo de ver en los electrocardiogramas. En los que a lo mejor se pueden confundir son en los siguientes. En el bloqueo AB de segundo grado es el que a veces nos cuesta más, tanto el tipo 1 como el tipo 2. Ya, David, perdón, síguele. Sí, no, gracias, doctora. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, el bloqueo de segundo grado, la OMS y la American College of Cardiology nos definen como, bueno, esta es la definición del tipo 1, por lo que encontré. Entonces, la de tipo 1 nos los van a definir como una sola onda P que no conduce y está asociada a intervalos PR no constantes antes y después del impulso, bloqueado en tanto haya al menos dos ondas P conducidas consecutivas. Y bueno, ahorita se lo explico, pero los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado se dividen en dos tipos, tipo 1, Movitz 1 o Benkebach, y tipo 2 o Movitz 2. Y aquí en la de Movitz tipo 1 hay una prolongación progresiva del intervalo PR antes de la onda P no conducida. Y bueno, si ponemos atención en el electro de abajo, en el trazado de abajo, podemos observar que de la onda P al complejo QRS, entre cada una, bueno, o sea, de cada trazado se va a ir alargando de P a R. O sea, si nos ubicamos en la primera P,
desde hasta la izquierda. De P a R vemos que hay, hay 4 cuadritos. Después, si nos fijamos en la siguiente P, hay un alargamiento mayor en comparación con la primera. Y este sería el bloqueo auriculoventricular de primer grado, que de P a R se va alargando cada vez más. Y esto no hay un ¿cómo se dice? O sea, no hay un número específico de alargamientos. Pueden ser tres P's que se vayan alargando hasta que haya una que no conduzca, como se ve en la siguiente, en la tercera P, que se forma la P, pero no genera la despolarización de los ventrículos, sino hay el complejo QRS ni la onda T. Y a la siguiente otra vez hay un alargamiento de la onda P consecutivo hasta que hay una que no conduce. Y ese sería el bloqueo auriculoventricular de tipo 1. Espérame, David. Como bien se los explicó David, este es el intervalo PR se va haciendo cada vez más largo. Si se van dando cuenta del PR en el primero, mide 2, 4, como 5 cuadritos, ¿no? Es normal hasta cierto punto. El segundo ya mide un poquito más. El tercero mide un poco más. ¿Sale? Pero ¿qué pasa con el tercero? Hay una P y si se fijan hay como una pausa. ¿Sale? Ese alargamiento, después de esa onda P, no hay un complejo QRS, sino sigue otra onda P. Ese es un bloqueo de segundo grado tipo 1 o MOVITS 1, y esa pausa que se produce de esa P a donde no hay complejo QRS es lo que se conoce como fenómeno de Weichenbach. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Y empieza otra vez. No conduce, o sea, está la P, hace el fenómeno de Weichenbach en el que no hay un complejo QRS, aparece la P y vuelve a hacer lo mismo. Empieza a irse prolongando cada vez más el intervalo PR hasta que deja de conducir y vuelve a empezar. Ese es el bloqueo AB de primer grado. Vamos a ver el de segundo grado, MOVITS 1. Vamos a ver el bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 2. Síguele, David. Sí, gracias, doctora. Ya, ¿le puedes pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, la de MOVITS tipo 2 es la que se define por una aparición de una sola onda P que no conduce y que está asociada a intervalos PR constantes antes y después de un solo impulso bloqueado. Y aquí como, o sea, podemos observar también las ondas P que conducen, pero aquí ya no hay ese alargamiento entre P y R, sino que cada onda P va a tener la misma distancia entre P y R, pero hasta encontrarnos con una que ya no conduzca a un complejo QRS. Entonces, por eso la imagen nos pone varias P's para indicarnos que lleva un mismo ritmo, un mismo patrón, pero siempre encontramos una onda P, como la tercera onda P, si vamos de izquierda a derecha, que ya no nos va a conducir a un complejo QRS. David, Y otra vez... Perdón, ya puedes señalar. Ah, ya, ¿y cómo le hago? A ver, está. Ahí ya ven mi mouse. Ya. Ah, gracias. Bueno, ya se veía, ya no lo veo. Ahí. Sí, sí se ve. Gracias. Ahí, ya se ve. Y bueno, aquí, como les comentaba, tenemos el mismo patrón de las ondas P con el mismo intervalo, pero esta tercera onda P, si vamos de aquí para acá, ya no nos conduce a un complejo QRS, ya sea que esté normal o no, aquí está normal. Este se conoce como orejas de conejo, que ya es otro tipo de patología, ¿no? Pero aquí esta onda P no nos conduce a un complejo QRS y otra vez tendríamos una onda P, en este caso negativa, o sea, hacia abajo, que nos conduce a un complejo QRS.
Y bueno, no sé si tengan alguno de aquí. ¿Quedó claro esto, doctores? Bien simple. Todos los intervalos PR miden lo mismo hasta que deja de conducir y vuelve a empezar el intervalo PR, pero antes y después del bloqueo miden lo mismo. Bueno, sí, o sea, del bloqueo de donde deja de conducir, miden lo mismo. Y este es el de segundo grado, tipo 2. Es menos frecuente que encontremos un MOVIS 2, pero es más grave que lo encontremos. ¿Sale? Gracias, doctora. Y bueno, ¿le puedes pasar al que sigue, por favor? Y bueno, sería un bloqueo auricular de segundo grado avanzado, en el cual cada segunda onda P se va a bloquear. Y bueno, aquí nos maneja como el bloqueo ocurre en el nódulo auriculoventricular o en el sistema de His-Purkinje. Entonces, como lo indica el punto número 1, cada segunda onda P se va a bloquear. Entonces, si vamos de izquierda a derecha, vamos a ver la primera onda P, que nos conduce a un complejo QRS, obviamente anormal. Y la segunda P va a estar bloqueada, no nos va a conducir a un complejo QRS, y otra vez la primera onda P conduce, la segunda no conduce, y otra vez la primera sí conduce y la segunda no conduce. Y esto se le conoce como bloqueo auriculoventricular de segundo grado o de relación 2-1. Y pues ya, le puedes pasar a la... Y bueno, supongo que el anterior pues estaba sencillo, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna duda ahí, pero ahorita les comentamos. Y de ahí, por último, el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, en el cual se va a caracterizar por un fallo de la conducción al ventrículo en cada onda P o cada impulso auricular, lo que nos generaría una disociación auriculoventricular, y esta disociación entre las aurículas y los ventrículos nos va a generar frecuencias auriculares mayores a las ventriculares. O sea, que las aurículas van a estar latiendo más rápido que los ventrículos por el fallo en la conducción hacia los ventrículos. Y esto puede ser congénito adquirido y estar localizado en el nódulo aurículo-ventricular, en el haz de His o en las ramificaciones de las ramas derecha e izquierda, las fibras de Purkinje, ¿no? Que se conoce como eso. Y bueno, tendríamos dos características: el congénito, en el cual se observa con un ritmo de escape de 40 a 60 latidos por minuto de los ventrículos, y un complejo QRS estrecho en el electrocardiograma. Y ese sería un congénito, y el bloqueo auriculoventricular adquirido, el cual tiene un complejo QRS ancho en comparación del congénito, que era estrecho, y una frecuencia de 20 a 40, que en comparación del congénito era de 40 a 60, y esto nos da un bloqueo en el sistema de His de Purkinje. Perdón, His Purkinje. Ajá. Y bueno, como podemos observar aquí en el electro, cada onda P lleva su ritmo, al igual que cada complejo QRS, pero como podemos observar, hay más ondas P. ¿Sí ven el mouse? Sí, ¿verdad? Bueno, hay más ondas P que complejos QRS. Casi serían 2 ondas P por cada complejo QRS que podemos observar. Y esto sería, ¿cómo se llama? Un complejo auriculoventricular de tercer grado, en el cual hay una disociación, como les comentaba en la definición anterior, entre las aurículas y los ventrículos. Y pues ya no se tengan duda. Muy bien, fácil, ¿no? Bloqueo B de tercer grado, como se los dijo, hay una desconexión total entre las aurículas y los ventrículos. Es decir, cada uno, tanto aurículas como ventrículos, se van a despolarizar por su lado, no llevan un ritmo, o sea, no se despolariza primero las aurículas y luego los ventrículos, no. Cada uno hace lo que se le da la gana, pero la característica es que son rítmicas, es decir, regrésate al electro. Ahí, es decir, de cada P a cada P miden exactamente lo mismo. Esa es la característica. Tiene que medir lo mismo de una onda P a otra onda P, a otra onda P, a otra onda P, a otra onda P. Va a haber ocasiones en las que las P's
se van a meter dentro de los complejos QRS y son difíciles de ver, pero ahí están. Por eso a veces utilizamos como un papelito para marcar de P a P y lo vamos moviendo de forma consecutiva y decimos así, aquí está la P, está dentro del complejo QRS, no se alcanza a diferenciar bien, pero aquí está. Y los ventrículos, es decir, los complejos QRS, miden exactamente lo mismo, la misma distancia que tiene del complejo QRS primero al otro complejo QRS, miden exactamente lo mismo. Este es un bloqueo AB de tercer grado, son comunes, son frecuentes y es una urgencia real. ¿Por qué? Porque se bloquean, las frecuencias cardíacas de estos pacientes son muy bajitas y entonces hay que poner a veces hasta marcapasos transcutáneos y después mandarlos a un marcapasos definitivo, ¿sale? ¿No tienen dudas ahorita de estos bloqueos? Sí, doctora, ahí Dime. donde tenemos marcados en el electro el QRS, ahí podemos decir que la P está dentro del QRS o no está marcado en este ejemplo. No, no está dentro del complejo, está, si te fijas, está antes, un poquito antes exactamente del complejo QRS. En las siguientes, de ahí de ese complejo, en las siguientes, la segunda P, ahí casi cae dentro del complejo, ¿te das cuenta? Sí, es Hace el verdad. complejo una muesca, ahí es donde está la onda P, casi dentro del complejo QRS. Si está, ahí hace una muesquita, pero casi se mete. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta? Te digo, mide lo mismo. De esa onda P a la otra, mide exactamente lo mismo y ahí está la onda P. ¿Sale? Ok, gracias. Sí, ¿tienen alguna otra pregunta? No. Conste, sigamos entonces. Bueno, pues continuamos con la evaluación y el diagnóstico. Y bueno, aunque tengamos un problema, como ya lo hemos visto a nivel del impulso o de la conducción, pues la evaluación va a ser muy similar en todo, bueno, en todo paciente que tenga pues una breve arritmia, ¿no? Entonces, aquí debemos ser como muy meticulosos, bueno, debemos pesquisar los síntomas clínicos, pues porque la mayoría van a ser asintomáticos, ¿no? Como ya lo habíamos comentado anteriormente, y, pero algunos pueden presentar síntomas, entonces estos síntomas van a ser pues derivados de un bajo gasto cardíaco que pueden tener pues síncopes, lipotimia o incluso hipotensión, ¿no? En el caso, pues, de la hipotensión, aquí, si está presente, pues va a ser un síntoma de alarma que nos indica que probablemente vamos a tener que hacer, pues, una terapia inmediata. Y en caso de la disnea, también va a ser un síntoma muy frecuente y esto es porque al generar una alteración de la frecuencia cardíaca, ya sea pues la disminución de esta, vamos a generar una insuficiencia cardíaca propiamente, ¿no? Y como tal, no debemos de manejar bien el volumen que le está llegando al corazón y por lo tanto el paciente pues puede caer en una congestión a nivel pulmonar, entre pues otras cosas, ¿no? Y los exámenes complementarios, lo indispensable, pues como ya lo hemos visto a lo largo de toda la clase, pues va a ser el electrocardiograma, ¿no? El cual debe tener pues una tira larga. A lo que me refiero con esto es que debemos de tener pues una monitorización de la frecuencia de unos cuantos segundos. ¿Eso para qué? Para que pues nos pueda ayudar pues a evaluar pues más sencillamente pues el electro, ¿no? Entonces, aproximadamente lo que se recomienda son como 10 segundos para este trazo. Entonces, es recomendable utilizar eso para tenerlo pues en cuenta y así pues evaluarlo más fácilmente. Em, y bueno, y dedos largo porque es el lugar donde pues se ven más las arritmias, ¿no? En cuanto al estudio complementario, igual hay que buscar los electrolitos. Hay muchos trastornos del potasio, del calcio, del magnesio que pueden causar pues problemas a nivel de la conducción, como lo vimos en clases anteriores, ¿no? Entonces, de lo más frecuente pues es el potasio, donde los pacientes con
calemia pueden generar incluso bloqueos AB, o sea, auriculo ventricular, de tercer grado y pueden generar, o sea, ya lo vimos, que como lo dijo la doctora, pues son los más graves. Y entonces, pues incluso nos pueden generar pues un choque cardiogénico. En algunos pacientes igual los retornos de hormonas tiroideas, sobre todo, bueno, el hipotiroidismo, no es tan frecuente, pero sí puede causar pues una breve arritmia, no asintomática. Pero igual podría generar trastornos más graves como una alteración a nivel del nodo AB. Entonces, por eso es importante pues tener en cuenta esto, ¿no? En cuanto a los niveles de fármacos, igual como se comentó anteriormente, son también pues un elemento importante, ya que pues hay niveles de fármacos que pues se tienen que revisar si se instauró bien algún medicamento de forma reciente, sobre todo un beta bloqueador. Igual si hay interacciones entre medicamentos o que sean pues muchas interacciones, como por ejemplo los beta bloqueadores junto con los bloqueadores de canales de calcio. Entonces también es importante pues revisar eso, ¿no? Y también otra causa relevante en esto es que los pacientes que consumen en antiarrítmicos, por ejemplo la digoxina, pueden tener pues intoxicación por digoxina y eso también puede causar como una complicación pues una breve arritmia, ¿no? Y el Holter ritmo, que más adelante se los voy a comentar más, como más a detalle, pues va a ser el examen, pues ya de segunda línea, porque pues de primera línea va a ser el electro, ¿no? Entonces, igual este Holter de ritmo nos va a ayudar a poder valorar mejor las arritmias, sobre todo cuando tenemos pues un paciente que presenta un cuadro clínico sugerente de una breve arritmia, pero que en electrocardiograma pues no vamos a encontrar como ninguna alteración, ¿no? O encontramos alteraciones, pero que no las vamos a poder clasificar o no las vamos a poder categorizar, ¿no? Entonces, igual en algunos casos, pues, como nos dijo la doctora, pues en casos ya de tratamiento, pues lo que se opta es un marcapaso y bueno, dependiendo del grado que tenga, pues va a ser del tipo de marcapasos que va a corresponder. Y bueno, en la evaluación y el diagnóstico, bueno, estas alteraciones eh, bueno, alteraciones de la conducción, pues a lo largo del rango clínico va desde asintomático, pues hasta una muerte súbita, ¿no? En el grado, pues, más grave. Entonces, como les había comentado, bueno, es que es difícil pues hacerlo de forma clínica porque pues algunos como son asintomáticos pues no nos van a dar pues esos datos. Y sobre todo porque algunos pacientes, bueno, de lo que se comentaba en algunas guías es que algunos pacientes pues no dan como datos generales o específicos que nos ayuden a esto, simplemente pues dan datos de ataque al estado general y todo eso, ¿no? Entonces, para esto debe hacerse pues por el diagnóstico se debe hacer por un electro, que pues es lo más fácil y bueno, con algunos otros estudios que pueden ser de registro, algunos otros estudios electrocardiográficos, como les comentaba, el monitoreo Holter, que pues eso nos ayuda a monitorizar pues a un paciente, ¿no? Dependiendo de los días que se requiera, por ejemplo, 1, 2, 3, hasta 7 días se puede utilizar. Entonces, bueno, y ya los otros tipos de monitores, pues son monitores de ASA que son implantes en el corazón del paciente y estos pueden igual ayudarnos a registrar lo que sería pues el trazo, ¿no? Entonces, bueno, eso se pueden utilizar aproximadamente hasta incluso un mes o más, sobre todo en pacientes que tengan pocos síntomas o, bueno, en caso de que tenga pues estos síntomas
o que no son tan claros, pues se puede utilizar en estos pacientes, ¿no? O de igual manera podemos provocar los síntomas. Si el paciente, pues, un ejemplo, ¿no? Llega y dice que solo tiene, pues, solo presenta o siente los síntomas cuando está, no sé, haciendo sus tareas cotidianas, está caminando, está, pues, levantando pues una silla, levantando pues un vaso, ¿no? Entonces, ahí es cuando se sienten, bueno, cuando sienten los pacientes que tienen pues estos síntomas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que tal vez se relacionen con el esfuerzo y de esa manera podemos pues hacer pruebas de como masaje carotidio, prueba de mesa inclinada, prueba de esfuerzo o algún otro estudio electrocardiográfico que igual nos puede pues como ayudar a, evidenciar, ¿no? ¿No? Bueno, perdón, electrofisiológico. Entonces, y bueno, algunos ejercicios igual. Em, entonces, bueno, aquí es como les comentaba, eh, lo que se utiliza, pues van a ser pues este tipo de monitorea, pues con el holter, que va a ser pues que nos va a ayudar pues a eso, ¿no? De segunda línea, pues con nuestro diagnóstico. Entonces, cuando tenemos una arritmia que está documentada en un electro, pues la correlación entre síntoma-arritmia pues va a ser fácil. Em, pero cuando se sospecha, se puede hablar pues de otros estudios dependiendo de qué tan frecuente tenga el paciente pues estos síntomas. Entonces, los síntomas en el paciente pues va a ser, dependiendo de los síntomas del paciente, va a ser el estudio que les vamos a solicitar, ¿no? Pero generalmente, como les comentaba, el principal es el Holter. Y bueno, según las guías, pues el Holter de 24 horas es el que más se utiliza, donde se pueden detectar pues la mayoría de arritmias, ¿no? Entonces, bueno, aquí es nada más para una clasificación dependientemente del tipo de días que vamos a tener con el paciente, dependiendo pues de los síntomas, ¿no? Y bueno, el tratamiento como tal, bueno, lo primero que debemos hacer es identificar si el bloqueo del paciente pues es una causa reversible. Para eso pues debemos utilizar algunas pues medidas de sostén eh, y en algunos pacientes dependiendo de sus síntomas pues su estabilidad hemodinámica, ¿no? Entonces podemos utilizar marcapasos temporales y bueno aquí para corregir la causa, ¿no? Entonces, bueno, igual la administración de algunos medicamentos, algunas alteraciones hidroelectrolíticas y pues que son cuestiones metabólicas muy importantes. Y bueno, entonces lo que se recomienda en la clase 1 es corregir la causa y y a qué pacientes les vamos pues ahora sí que a tratar con un marcapasos definitivo, aunque se corrija la causa a los pacientes pues que están tomando pues terapia con antiarrítmicos, que puedan tener y bueno, que tengan antiarrítmicos y que no los puedan suspender o algunas de las enfermedades infiltradas o incluso pues el hipotiroidismo, ¿no? Sin mixedema. Bueno, en caso de las enfermedades infiltradas como una sarcoidosis. Entonces, ¿cuál va a ser la finalidad de esto? Pues nos va a ayudar a mejorar la conducción auriculoventricular, igual la frecuencia ventricular y por ende, pues por perfusión y la mejoría de los síntomas, ¿no? Que es lo más importante. Ahora, el tratamiento farmacológico lo vamos a utilizar bueno, en pacientes con bloqueo de segundo grado o bloqueo completo que tengan pues un QRS estrecho, igual que tenga pues involucro nodal, algunos síntomas
que sean muy importantes, sobre todo la lipotimia y el síncope, que incluso pues puedan tener, bueno, hipotimia y síncope que puedan comprometer o que tengan pues ese compromiso hemodinámico, ¿no? ¿Y cuáles van a ser los medicamentos? Bueno, podemos utilizar primeramente atropina y recomendación pues dosa. Y en los pacientes que no son isquémicos podemos utilizar dopamina, dobutamina, adrenalina. Y pues en este caso, este, que van a ser pacientes que no sean isquémicos, ¿no? Y cuando sean isquémicos y tienen un bloqueo, pues aminofilina, que es lo que se recomienda, ¿no? ¿Y cuál va a ser igual la finalidad de eso? Pues igual lo mismo, mejorar la conducción AB porque hay un bloqueo, entonces debemos de mejorar eso, debemos pues ahora sí que desbloquearla, ¿no? Igual al desbloquear esto, bueno, al mejorar la conexión va a aumentar la frecuencia ventricular y por ende pues la mejoría de los síntomas, ¿no? Que igual es importante. Entonces, ahora, estábamos hablando de marcapasos, pero ¿en qué pacientes los vamos a utilizar? Igual en pacientes, bueno, en pacientes que tengan un bloqueo AB de segundo grado, o sea, que tengan de segundo grado MOBITS 2, o sea, de segundo grado tipo 2, y un bloqueo pues AB completo, ¿no? Y que no pues respondan al tratamiento farmacológico y que anteriormente pues le habíamos administrado y que sigan con síntomas importantes y que tengan pues que siguen con un compromiso hemodinámico, ¿no? Igual, entonces, en este caso, lo ideal es utilizar un marcapasos eh, transvenoso que, bueno, es recomendación 2A y o un marcapasos transcutáneo, que obviamente pues con menor nivel de indicación porque la estimulación menor por lo mismo de la impedancia, o sea, por lo mismo de la morfología del paciente, o sea, de la impedancia que ejerce el tórax hacia el electrodo, bueno, hacia el electrodo contra el corazón, entonces todo pues, todo ese tejido pues igual nos va pues a pues de cierto modo pues a no tener pues una relación buena, ¿no? Principalmente en personas que sean pues obesas, ¿no? Entonces, aquí pues es lo que se recomienda. ¿Y en qué pacientes no debemos de dar un marcapasos temporal? En pacientes que tengan pues un bloqueo de primer grado, bloqueo de segundo grado, MOBIS tipo 1, o bloqueos que son de tercer grado y el de segundo grado MOBIS 2, ¿no? Igual, pero que en este caso sean, asintomáticos o que sus síntomas no estén relacionados con el bloqueo. Entonces, aquí, bueno, que la causa pues esté ya corregida y si ya se corrigió la causa y se corrige por por consecuente, el bloqueo, pues ya no le vamos a poner marcapasos, ¿no? Si ya pues ya está estable, pues ¿para qué le vamos a poner, no? Entonces, igual, incluso en bloqueos que son vagamente mediados, pues ahí, ¿no? Porque no los podemos clasificar. Entonces, en ese tipo de casos no se opta por marcapasos, pero en algunos casos, que es lo siguiente, aquí vamos a dar tratamiento, pues, como, como tal, un marcapasos definitivo. ¿Y en qué casos o en qué pacientes los vamos a utilizar? Pues bueno, en pacientes que, que, que igual tengan pues un bloqueo de segundo grado, MOBIS 2, 2-1, o avanzados o completos, ¿no? Entonces, también para pacientes que tienen pues una enfermedad degenerativa del seno, pero que está muy sintomáticos, también cuando le dimos tratamiento
farmacológico y pues no se corrigió, o igual síntomas importantes o que el paciente pues siga teniendo un compromiso hemodinámico. Entonces, los más importantes van a ser de la recomendación 1B, que bueno, aquí ya hablamos de definitivo, ya ya como tal, pues ya va a ser un marcapasos que va a estar pues en el paciente, ¿no? Entonces, ¿en qué pacientes se van a utilizar? Pues en pacientes con bloqueos avanzados, eh, bueno, que en paciente, bueno, en la recomendación 1C, en pacientes con una FA con una respuesta muy baja, por lo menos de menos de 50, y cuando toman algún antiarrítmico, pues algún medicamento que baje la frecuencia y que su patología cardiovascular de base no la puedan dejar de tomar, ¿no? Como les comentaba anteriormente, si están en tratamiento con antiarrítmicos, si no lo pueden suspender, pues igual a estos pacientes. Entonces, o bien, bueno, también en enfermedades degenerativas del seno con síncope, ya sea con taqui o bradicardia, o que tenga pues una impedancia cronotrópica. Entonces, bueno, de ahí ya todos los demás pues se van a estar evaluando y ya pues ya dependiendo de las características que presente el paciente pues se va a dar el tratamiento, ¿no? Pero principalmente es esto, ¿no? Lo que sería pues ya el marcapasos definitivo, ¿no? Entonces, bueno, en esta gráfica, bueno, en esta clasificación, pues aquí tenemos los dos tipos de bloqueo, ¿no? Del nodo, eh, bueno, del nodo sinusal y del aurículo ventricular, ¿no? Si se fijan, bueno, esta clasificación al final, o sea, lo que se recomienda es el tipo de marcapasos que se le va a poner al paciente. Aquí, bueno, AAI solamente indica que solo va pues a una cavidad, en este caso pues a la aurícula. Y cuando tengamos BBI solamente va a ir al ventrículo. El marcapasos, recordemos, bueno, el marcapasos recordemos que tienen pues estos cables que van pues directo al corazón, pues para mejorar pues la conducción, ¿no? Ese bloqueo. Entonces, si se fijan, aquí lo que se recomienda en la mayoría, va a ser DDD, y todas bueno, la mayoría van a tener DDD, ¿no? A excepción, pues, que haya un bloqueo auriculoventricular que sea persistente con una fibrilación auricular, ¿no? Entonces, será la única. Ah, bueno, perdón. Se me pasaba a comentarles que en este tipo de DDD, como van a ambas cavidades, lo que se recomienda va a ser un marcapasos bicameral. Bicameral porque va a ir a las dos pues cavidades, ¿no? Tanto aurícula como ventrículo. Y en caso de un bloqueo AB que esté persistente, una fibrilación con una fibrilación auricular, pues va a ser la única donde vamos a utilizar un monocameral, ¿no? En todos los demás, pues un bicameral, que es como lo que se recomienda y es, de acuerdo a las guías, pues se han hecho estudios que, pues, que, que sugieren que el bicameral pues tiene mejor respuesta. Entonces, bueno, aquí pues estas son las guías de la Sociedad Europea de Cardiología. Nada más es como un pequeño repaso de todo lo de todo lo que les acabo de comentar. Y bueno, ahora sí pasamos pues a este algoritmo que va a ser ahora sí el resumen de todo lo que les acabo de comentar y lo más importante que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Primero, como lo habíamos visto,
primero es evaluar la frecuencia cardíaca, ¿no? Si es adecuada para el estado clínico, obviamente, ¿no? Entonces, debemos sacar la frecuencia cardíaca que obviamente va a ser menor de 50 cuando hay una bradiarritmia y por consiguiente debemos identificar la causa subyacente. Pero para esto, pues debemos de mantener todo lo que sería el ABCDE, que pues va a ser mantener la vía permeable, oxígeno, monitor cardíaco para identificar el ritmo, monitorización de la presión arterial, oximetría, acceso intravenoso y sobre todo pues el electro, ¿no? Que nos va a ayudar pues a todo a clasificar por su vez a categorizar y a categorizar para tener su tratamiento adecuado. Entonces, pero si la bradiarritmia persiste y si hay hipotensión, recordemos que les había comentado que la hipotensión va a ser muy importante en este caso porque nos puede llevar pues a una situación muy grave. Igual alteración mental aguda, signos de shock, molestia torácica isquémica, insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, bueno, si se refiere el paciente, bueno, si el paciente pues tiene alguna de estas causas, lo primero que debemos hacer pues es administrar atropina, ¿no? Atropina, primera dosis de un bolo de 0.5 miligramos vamos a estar repitiendo cada 5 minutos, máximo 3 miligramos. Entonces, ¿qué va a ser lo segundo? O sea, porque cuando hay una bradiarritmia, va a ser una situación de emergencia, ¿no? Entonces, no podemos colocarle pues un marcapasos en ese momento porque pues aparte de que es como una cirugía, lleva su proceso, pues lo importante es la atropina, ¿no? De primera instancia. Entonces, ¿qué va a ser lo segundo? Ahora sí, va a hacer pues esta electroestimulación cardíaca transcutánea, pues que se refiere a lo que sería pues un marcapasos. Y bueno, si en caso de que no se hubiera, en caso de que no tengamos marcapasos, pues ya nos vamos con infusión de dopamina o adrenalina, ¿no? Pero lo importante de primera instancia es la atropina, ya lo segundo sería el marcapasos, ¿no? Y el marcapasos, ¿de qué tipo? Bueno, pues eso va a depender del tipo de arritmia que tenga el paciente, ¿no? De bloqueo. Entonces, bueno, y ya pues se considera un marcapasos percutáneo transvenoso, ¿no? Si se puede llegar a tener como ese tiempo y pues como esa estabilidad. Y ya si el paciente pues no presenta alguna de estas causas, pues solo lo debemos de monitorizar y observar. Y bueno, pues eso ya sería todo. Muy bien, ¿tienen dudas? Este algoritmo, pues es lo que marca la AJA para las bradiarritmias, ¿sale? Como bien se los explicó David, simple y sencillo. Bradiarritmia tiene datos de bajo gasto, sea bloqueo de primer grado, sea de primero, segundo, tercer grado, sea una bradicardia sinusal, sea una pausa. Tiene datos de bajo gasto, hay que darle tratamiento. ¿Cuál es el primer paso? Atropina. ¿Cuánto? 0.5 miligramos cada 3 a 5 minutos, máximo 3 miligramos. ¿Sale? ¿No responde? Bueno, tienes oportunidad de poner un marcapasos transcutáneo, es decir, un marcapasos que va sobre la piel, lo puedes poner, si lo tienes a la mano, hazlo, no lo tienes, inicia infusión de dopamina o de adrenalina. Y una vez que ya estable, lo envías para que le pongan ya un marcapasos definitivo y lo valore, ¿no? Para ver qué es lo que está condicionando esta alteración. ¿Sale? Datos de inestabilidad de las bradicardias. Todo paciente que llegue con deterioro neurológico, todo paciente que llegue con dolor torácico y todo paciente que llegue hipotenso es un paciente que tiene datos de bajo gasto y hay que iniciar tratamiento inmediatamente. Si no tiene nada de esos 3 puntos, pues bueno, lo estudias y ves qué es lo mejor para él, ¿sale? ¿Tienen dudas, preguntas de esto, doctores? Dijo dolor torácico, hipotenso, ¿y cuál es? Alteración neurológica. Pues, Sí. ¿Tienen alguna duda?
¿No? No, ¿Nada? que no. Conste. Vale, doctores, si no tienen ninguna duda, nos vemos el próximo jueves. Y cualquier cosa, pues ya saben, nos escriben a cualquiera de los tres, ¿vale? Que tengan bonito fin, cuídense. Doctora, sobre el examen, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces? Pues no les vamos a hacer examen. Ah, O ok. quieren examen, nos reprobamos. Les ponemos, No, todos con 10. les ponemos edit ahí su examen. Se los hacemos ahorita en 10 minutos. 3 preguntas y ya. No. No, gracias. No, no es cierto. No, los vamos a evaluar con las exposiciones y con las participaciones y eso, ¿vale? No les vamos a hacer examen, creo que vamos bien. Y obviamente también ahorita que ya están rotando, pues eso también va a ser su calificación, ¿no? El que les pregunten en las rotaciones y ustedes se defiendan contestando pues con lo que ya hemos visto, ¿sale? Eso también va a ser parte de su calificación y eso es lo que les va a dar el mayor puntaje, ¿vale? Sí, Ok, doctora. doctora. Gracias, doctora. Ahora pues nos vemos, cuídense, bonito fin. Hasta luego. No, doctora, Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias.